Anibel Carrosario, Dari Terrero y Marisol Mendoza, Más Cerca. Más cerca. Yo dije en las noticias que el incentivo para médicos y policías, médicos y policías, digo, policías y militares que son médicos, yo dije que el incentivo era de 10,000 pesos. Pues estoy dando la información correcta porque realmente se trata de 5,000 mensuales. 5,000 para militares y policías y 10,000 para los miembros del para los miembros de AMLO, pero que sean médicos. Sean médicos. Entonces, recordemos que ayer el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo destacaba un poco que hay también una situación de crisis económica. Como todo ha mermado, tengo menos ingresos y como tengo menos ingresos como gobierno, por eso justifican que quizás el incentivo no sea mayor el que tenemos disponibles. Pero ya tenemos con nosotros al director general de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz. Bienvenido a Más Cerca. Un placer que nos acompañe. Muy bien, gracias por la invitación y espero que todos estén bien. Así es, y bueno, un poco perturbado, casi todo lo que uno habla en este momento tiene que ver con el COVID-19 y en ese sentido recientemente el gobierno anunció una serie de medidas, pero recuerden que previo al tema del COVID en el país se publicó la ley, se aprobó la ley 4620 que establecía un plazo de 90 días apenas para la revalorización de bienes y de algunas otras propiedades que pueda tener la persona. ¿Qué ha pasado con ese plazo, señor Díaz? ¿Se mantiene? ¿Impuestos Internos lo podría cambiar tomando en cuenta la situación en la que está el país? Mira, nosotros, antes de que empezara esta crisis, hace unas 2 semanas, teníamos listo un borrador de norma que acompaña la ley. Y de acuerdo al borrador de norma, la ley iba a entrar en vigencia cuando se publicara esa norma, que es una suerte de reglamento de la ley que acompaña la ley. Y nosotros, obviamente, con todo lo que está pasando, pues hemos decidido no emitir esa norma. Obviamente hay que ver cuánto se extiende esto. Yo creo que cuando se estabilice un poco la situación, lo ideal es que el Congreso extienda el periodo y ya en su momento, pues, hablaremos con los legisladores sobre eso. Pero mientras tanto, no había condiciones para emitir esa norma, que es cuando realmente entra en vigencia la ley. Yo creo que ahora mismo realmente es un tema Dari. Don Magín, viendo que una de la parte de la economía más afectada en República Dominicana sería el turismo y el envío de remesas, que son fuentes fundamentales para nuestra economía, nos quedaría el tema de la recaudación. ¿Cuáles elementos nuevos se estarían integrando o se han planificado integrar como forma de recaudar para que el gobierno pueda seguir subsistiendo? Bueno, elementos nuevos en esta coyuntura es complicado para recaudación adicional. Ahora mismo lo que estamos es tomando medidas para dar facilidad a aquellos contribuyentes que están siendo más afectados y empezamos a tomar medidas el 19 de marzo, dando algunas prórrogas y básicamente interdiario estamos tomando algunas medidas de facilitación. O sea, los ingresos tributarios en este tipo de crisis se ven afectados, caen, pero es un tema secundario con respecto a lo que está pasando. No es el momento de pensar en aumentar los ingresos del gobierno. Señor Magín, y precisamente, ¿cuál ha sido el impacto negativo en torno a las recaudaciones luego de todas estas medidas que ha tenido que afrontar el gobierno para poder paliar la situación a raíz del COVID-19? Mira, es muy temprano para decir cuál sería el impacto en las recaudaciones. Sabemos que ya están siendo afectadas y van a ser más afectadas en los próximos meses, pero hay que esperar que pase por lo menos un mes. Nosotros empezamos a tomar medidas
básicamente en los últimos 10 días. Sí, ya se está viendo que la recaudación de marzo fue unos 8.000 millones de pesos, menos que el presupuesto. Eso se debe a que dimos plazos para el pago del ITEVIS del día 20 para que se pagara, en vez del día 20, que se pagaran 4 cuotas a partir del día de ayer. Así que es muy pronto para dar un estimado de lo que va a pasar en el año. Pero nuestra labor en estas semanas, en las que pasaron y en las que vienen, es dar la mayor cantidad de facilidades a todos los contribuyentes que están siendo afectados. ¿Ustedes han identificado cuáles son los sectores que a raíz de esta situación se van a tornar un poco más morosos para el pago o con mayor dificultad para pagar? Bueno, es más fácil identificar los que son menos afectados, porque los que son menos afectados son los que o los que están operando. Fuera de eso, hay muchos sectores que están cerrados. O sea que esto es general. Hay que ver qué pasa con las empresas y sus empleados. O sea, es algo que estamos viviendo que no tiene precedentes. Y muchas administraciones tributarias en el mundo estamos conectadas para tratar de tomar las mejores medidas para ayudar a las empresas y a las personas en esta situación. ¿Y cómo va a funcionar, explicado de manera simple, señor Díaz, cómo va a funcionar la extensión del plazo de lo que se llama PST y también para las personas físicas? Eso vencía en febrero, también vencía en marzo. Yo sé que se ha extendido la fecha, pero ¿cómo eso funciona de manera simple? Bueno, de manera simple lo que inicialmente hemos hecho es dar prórroga de 30 días en la declaración y pago de esos impuestos. El régimen simplificado, por ejemplo, y el impuesto sobre la renta de personas físicas tenían que declararse ahora en el mes de marzo y ahora dimos prórroga de un mes para que sea a finales de abril. Lo mismo hicimos ya con el impuesto sobre la renta de las empresas, que había que declararlo el 30 de abril, ya se puso para el 30 de mayo. O sea, mientras tanto, en algunos impuestos hemos dado prórrogas que estaremos analizando en las próximas semanas si es necesario dar más tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la prórroga inicial que se dio fue de 90 días de inicio. Nosotros, tanto en el impuesto sobre la renta a las personas como a las empresas, de inicio hemos dado 30 días. Y se han anunciado otras facilidades, por ejemplo, en el caso de las empresas, que luego que declaren en mayo, que normalmente tendrían que hacer el pago del impuesto sobre la renta del año anterior en un solo pago, y es que lo prorrateen en 4 pagos. Ese tipo de medidas, pues cada semana nosotros estamos revisándolas y viendo el panorama. Y en el tema del ITEVIS, ¿sabe que el ITEVIS que sea las retenciones hechas en marzo, pues se deben pagar en abril? En ese caso, ¿se mantienen las fechas? Bueno, lo que hicimos fue que el ITEVIS de febrero, que había que declararlo el 20 de marzo, pusimos la declaración para el 30 de marzo y que el pago se dividiera en 4 cuotas mensuales sin ningún tipo de penalidades. Vamos a ver en los próximos días si tomamos alguna medida para el ITEVIS que vence el 20 de abril. Hay que tomar en cuenta en el caso del ITEVIS que ya aquellas empresas que están cerradas, no están vendiendo, pues no van a tener obligación de pago del ITEVIS. Este baja automáticamente. Señor Magín, en términos impositivos, ¿qué enseñanzas nos deja este proceso, esta situación que vive el mundo? ¿Qué podíamos aprender nosotros, la República Dominicana, en medio de esta situación? Le hago la pregunta a propósito de que uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no podemos identificar el comercio informal de la República Dominicana. ¿Pudiera esto generar algún cambio en ese orden? Bueno, es una pregunta amplia, son muchas las lecciones. Nosotros en la DGI estamos, como dije al principio, muy en contacto con más de 50 administraciones tributarias de la región y del mundo.
y estamos todos viendo las mejores medidas que podamos tomar, y muchas las tomamos de manera independiente y han coincidido con lo que están haciendo otros países. Es una crisis compleja que probablemente se ve tal vez una vez cada 100 años. La última pandemia de esta magnitud fue en el 1918. Así que hay que tener paciencia porque cada día va cambiando la situación, y el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo. Tanto, yo puedo hablar por el lado de los impuestos, pero está haciendo muchas cosas para dar asistencia a todo ese sector informal que vive del día a día y que no puede trabajar. Hay una parte que está identificado por los programas de asistencia social que tiene el gobierno, y yo creo que se va a llegar a mucha gente, pero lo que hay es que tratar de sobrellevar las próximas semanas, los próximos meses, y después ver qué lecciones sacamos de todo esto. Señor Magín, me hacen una pregunta aquí vía WhatsApp. Y si es que ustedes han planteado la posibilidad de otorgar exenciones de anticipos de fuerza mayor a todas las empresas del país. Esta es una pregunta que me hace un amigo oyente, para que se la dirija a usted. Bueno, podemos, no se ha anunciado, pero ya sí les puedo decir que se tomó la decisión y va a salir el aviso mañana de que se va a dar una exención total a más del 99% de las empresas del anticipo que deben pagar el día 15 de abril. Ya eso debería llevar tranquilidad a la mayor parte de las empresas. Eso incluye a todas las empresas medianas, pequeñas y gran parte de las grandes empresas del país, y ya se va a anunciar mañana formalmente. Así que ¿Y esas exenciones de cuánto estamos hablando, señor Magín, en dinero? Bueno, este es el pago del anticipo que se hace el 15 de abril de cada mes. Usted habló de que es prácticamente el 99% de las empresas, entonces el 1% que no se beneficiará de esa medida de declaratoria del anticipo, ¿qué sector es ese 1%? Bueno, lo que hemos hecho y lo que se va a anunciar, o ya lo estoy anunciando, exacto, es más del 99% de las empresas que deben pagar anticipo van a quedar exentas de entrada para el próximo, para este mes de abril. ¿Qué empresas estamos dejando fuera de esto? Las que están clasificadas como grandes contribuyentes del país que están operando. Si hay grandes contribuyentes que están cerrados, pues obviamente también van a quedar exentas. O sea que con esta medida, el universo casi completo de las empresas van a quedar exentos del anticipo. Ahora, si usted es un gran contribuyente y está operando, pero tiene problemas, pues entonces vamos a ver su caso y se le otorgará una exención total o parcial también del anticipo, si corresponde. ¿Qué es un gran contribuyente? En las administraciones tributarias, no solo la de aquí, sino del mundo entero, se agrupan las empresas más grandes del país y se tiene una administración para ellos. Y en el país los grandes contribuyentes son unas 600 grandes empresas. Y las empresas que pagan anticipo son más de 25,000. Por eso yo hablé que de entrada más del 99% de las empresas van a quedar liberadas del pago del anticipo en el mes de abril. Y el resto la veremos caso a caso. Don Magín, finalmente por parte mía, este escenario podría plantear más adelante un pacto fiscal, es decir, la necesidad de que los sectores productivos se sienten para generar nuevas políticas y la forma de enfrentar esta crisis entre todos. Bueno, yo pienso que luego de que pase esta crisis, el país, yo entiendo que la va a superar y el mundo también, pues habrá que hacer varios pactos. Lo importante ahora es sobrellevar estos meses y luego pensar en tener unas finanzas públicas pues, más robustas. Y eso claramente implica la negociación de un pacto fiscal. Pero eso hay que posponerlo
Lo que hay que ahora tratar de tomar las mejores medidas posibles. Como yo dije, la DGI está tomando medidas de facilitación a los contribuyentes. O sea, básicamente, yo ya lo he dicho en otras veces que me han preguntado, en las últimas semanas hemos pasado más de ser recaudador a ser facilitadores, porque realmente ahí es una situación compleja para muchas empresas y muchas personas. Señor Díaz, dos preguntas breves, porque de verdad que entrevistarle a usted genera muchas inquietudes, sobre todo de parte de quienes nos ven y de quienes nos oyen. Entonces le tengo como un bloque. Me dicen desde Estados Unidos qué ha pasado con los $10. Hubo personas que habíamos comprado tickets y que por ende nos habían cobrado los $10. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo no viajamos? ¿Cómo se tramita la devolución? También me dice otra persona: soy una persona física, tengo atrasos, ¿hay alguna gracia para yo ponerme al día a propósito de esta situación? Sí, mira, empezando por la última pregunta, otra de las medidas que se va a anunciar mañana complementa una medida que se anunció hace una semana sobre los contribuyentes que tienen deuda. Se va a suspender durante 3 meses el cobro de deudas para aquellos que tengan acuerdos de pago, es decir, para que no tengan que hacer el pago durante los meses de abril, mayo y junio, retomen sus acuerdos después de esos 3 meses, y los acuerdos que estén vigentes se le ha duplicado la cantidad de cuotas para que la cuota mensual sea menor, baje a la mitad. O sea, hemos tomado 2 medidas con relación a aquellos contribuyentes que tienen acuerdos de pago vigentes de deuda tributaria. Primero, que estos 3 meses se suspendan los pagos, y luego que la cuota baje, y la forma de bajarle la cuota fue aumentar el plazo. Y obviamente, después que pasen esta semana y que se estabilice la situación, estaremos dando facilidades a todos aquellos contribuyentes que tienen problemas de deuda tributaria. Los $10, disculpa, los $10. Sí, los $10. Bueno, y me dicen, y si los puede quitar para siempre, no solo por la crisis. La DGI es el Congreso que debe quitarlo, no es la DGI. La DGI aplica las leyes tributarias que hay. Existe un mecanismo que es el que se implementó cuando se cambió la forma de cobro, que es el reembolso. Hemos ya recibido casos la semana pasada y comunicaciones de las líneas aéreas de qué va a pasar con estas personas, y lo que le solicitamos a los contribuyentes es que nos den varias semanas, porque realmente es una coyuntura que hemos tenido que manejar muchas crisis en estos días, y le buscaremos una solución a aquellos contribuyentes que pagaron y que la línea aérea les reembolsó su ticket y no les reembolsó los $10. Bueno, Maquín, ya para finalizar casi, las preguntas llueven en los chats de YouTube y de Facebook Live. Dice uno de los oyentes: ¿se puede solicitar la eliminación temporal de los anticipos como lo prevé el Código Tributario en estos casos? Y una empresa de venta y distribución de combustibles que está operando, pero a capacidad mínima, ¿estará excluida de la eliminación del anticipo? Mira, excelentes preguntas. Con el aviso que vamos a publicar mañana, ya no tienen que hacer la solicitud individual más del 99% de las empresas. Como bien te dijo la persona que preguntó, el Código Tributario, ante una caída de tus ingresos o causa de fuerza mayor, te da la opción de que tú pidas a DGI que te quite el anticipo. Lo que estamos haciendo nosotros es adelantándonos y que no lleguen las solicitudes. Solo se está dejando para los grandes contribuyentes, que son unas 600 empresas. Pero, como yo dije, si esas empresas están operando parcialmente o limitadamente, pues esas empresas sí van a hacer su solicitud y vamos a anunciar la vía por la que la van a hacer.
ese contribuyente que preguntó, que pertenece al sector de combustible, él ya sabe si él pertenece a la gerencia de grandes contribuyentes o no. Si no pertenece, está exento automático. Si pertenece, hace su solicitud, está operando parcialmente y se le dará una exención total o parcial del anticipo. Sugieren que si la DGI no puede evaluar la devolución de los $10, pienso que ya esto es cuando todo esté normal, dar la opción de que sea online y dar la opción de que sea física, por ejemplo, en los aeropuertos. En ventanilla. Bueno, online es la forma en que se puso. Ahora mismo usted valida algunos datos en la página web y se le acredita su tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Anteriormente se hacía en los aeropuertos, pero a solicitud del sector turismo y de las distintas asociaciones en el país, ellos pidieron que se quitara el cobro en el aeropuerto para evitar las grandes filas que se hacían, que entorpecían mucho a aquellos turistas que tenían horas viajando y luego tenían que hacer una fila para comprar, para pagar la tarjeta. Entonces fue una solicitud del sector turismo que hizo que pasáramos del cobro en el aeropuerto al cobro en el ticket aéreo y devolución online. Aunque en este caso sería la devolución y solo aplicarían para dominicanos. Sí, bueno, habría que verlo después que pase esta crisis, si lo podemos hacer, pero ahora mismo funciona bastante bien. Tristemente, mucha gente lo deja pasar y no pide la devolución online que se le acredita a su tarjeta. Y pregunta un amigo oyente, ¿ha pensado la DGI en alguna medida que permita a empresarios o a personas físicas con atrasos y declaraciones pendientes eliminar los intereses y los recargos al 100% y otorgar un plazo de 5 años para actualizarse? Pero qué bien. Esto es una coyuntura, como yo dije, muy difícil, en que se tendrán que tomar medidas sin precedentes probablemente. Sí. Ya para dar plazo de 5 años, pues necesitaríamos aprobación congresional. La ley de autonomía de DGI permite al director aprobar acuerdos que sean razonables, que vayan en beneficio de los contribuyentes y de la recaudación. Y por eso el ministro de Hacienda autorizó en conjunto con la DGI que se ampliaran los plazos. Por ejemplo, alguien que tenía un acuerdo a 6 meses, pues ahora va a ser a 12 meses. Porque la ley dice que la DGI puede hacer acuerdos hasta 12 meses, pero ante un evento tan catastrófico como el que está pasando en el mundo, pues se tomó la decisión. Pero ya hacer acuerdo a 5 años, tendríamos que ver una aprobación congresional que nos permita hacer eso. Y yo creo que no es razonable el cobro de penalidades en esta coyuntura, y por eso el acuerdo, por ejemplo, de pago del ITEVI en 4 cuotas, las 4 cuotas del impuesto sobre la renta se cobrarán sin ninguna penalidad. Ya cuando pasen estos 2 o 3 meses, pues habría que discutir con el Congreso si se hace de manera generalizada. Pero lo que está claro es que no es razonable en esta coyuntura el cobro de los recargos que prevé el Código Tributario, que son bastante altos. Bueno, pues muchísimas gracias al ingeniero Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, por orientar a la ciudadanía y utilizar la plataforma de Más Cerca a propósito del tema tributario, de las excepciones planteadas y de esta reingeniería, por decirlo de alguna manera, que significa el COVID-19 en términos económicos y sanitarios para el país. Muchísimas gracias, señor Díaz. Gracias a ustedes. Y a ustedes continúen, que ya volvemos con Más Cerca y Salud.